Hoy vamos a ver el núcleo de este pasaje. Acompáñame rápidamente, Lucas capítulo 2. Vamos a leer ese pasaje en la versión 60 para permanecer clásico y puedas leer en tu Biblia. Dice así, vamos a leer desde el 8 hasta el 14. Había pastores en la misma región, hablando de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos que esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vamos a orar rápidamente para que el Señor abra nuestro corazón, nos dé energía, porque quizás tenemos bastante sueño, y nuestra mente esté lúcida y despejada. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia, dándote gracias porque nos permites acceder a ella. Y te pedimos, Señor, que tu misericordia sea manifestada en esta mañana al poder considerar este pasaje de tu palabra, que pueda crecer en nuestro corazón y podamos comprender, Señor, un poco más de lo que tú eres, Padre Santo. Dame sabiduría, Señor, para exponer el pasaje, pues qué difícil es hablar de quién tú eres, Señor, porque estamos hablando de la excelsa majestad del Creador y Señor del universo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje vamos a hablar básicamente de dos cosas, o de dos partes. La primera parte que vamos a destacar es cuando dice que se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó. ¿Okay? Y la segunda parte que vemos la palabra gloria es cuando las huestes celestiales aparecen y la alabanza es gloria a Dios en las alturas. Hermano, ¿qué es gloria? ¿Por qué cantamos gloria a Dios? Porque decimos que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Tenemos que entender qué es lo que hablamos. Lo primero que tenemos que saber de la gloria de Dios es que tú y yo, por naturaleza pecaminosa, y todo ser humano está lejos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir que antes tú podías estar en la gloria de Dios, pero por algo te destituyeron. Algo sucedió que nos quitaron el acceso a la gloria de Dios al estar cara a cara con nuestro Dios. Y ese algo es el pecado. El pecado entró al mundo por un hombre. Y eso contaminó todo el resto de la raza humana. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos pecadores. No es que nos convertimos en pecadores porque la sociedad, porque el medio, no. Nacemos pecadores. Y lo vemos tan sencillo como cuando un niño de 8 o 10 meses quiere agarrar algo que tiene el papá o la mamá y la mamá le dice no, o el papá le dice no, la abuela quien lo carga dice no. ¿Qué hace el niño? Un berrinche, ¿verdad? Se revela. Eso es lo que nosotros somos. Criaturas que se han revelado ante la autoridad de Dios. Y no solamente se han revelado, rechazan a Dios por naturaleza. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Rechazaron a Dios. ¿Qué le dijo Satanás?
No, es que si comes de allí vas a ser como Dios. O sea, que rechazaron a Dios porque tenían ellos la oportunidad, entre comillas, de ser Dios. Se rebelaron ante el mandato que Dios les había dado expresamente. Un solo mandato le había dado. Uno solo. Y desobedecieron. Y todos nosotros heredamos esa naturaleza corrupta. ¿Qué pasó con el hombre después de la caída? ¿Qué pasó con el Edén, el paraíso donde íbamos a andar con Dios al lado? Fuimos expulsados. El hombre fue expulsado del Edén, del lugar donde la presencia de Dios se paseaba. ¿Y qué puso el Señor para que no entrara nadie? Expresamente, querubines. Los querubines no son ángeles, ellos son otra categoría de seres creados por Dios. Así como hay ángeles, arcángeles, que sí son categorías de ángeles, pero hay huestes celestiales, que son las que estaban cantando aquí al Señor, gloria a Dios en las alturas. Son varias categorías que Dios ha creado, varias criaturas que Dios ha creado allá en los cielos. Yo no he visto ninguno, no tengo expectativa de verlos todavía, algún día lo veré. Ah, tú eres la hueste, tú eres... Pero todavía no. Ahora, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre perdió el acceso a la gloria de Dios. La gloria de Dios es la fama y el resplandor de lo que Él es. No es Dios en esencia, es el resplandor de lo que emite Dios, porque Dios es espíritu. La palabra dice que Dios es espíritu. ¿Y qué es un espíritu? Algo que no se puede ver. Dios no se puede ver. La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Pero qué se ve? Su gloria, el resplandor de su gloria. Y Dios vino manifestando su gloria a través de la historia bíblica. No sé si te acuerdas, algo que se llama teofanía en lo que es teología. La teofanía es una manifestación física y visible de Dios. ¿Te acuerdas de Moisés llegando y se le aparece una zarza ardiendo? Eso es una teofanía, es una manifestación de Dios. Pero la gloria de Dios en el libro de los Éxodos lo vamos a ver cuando sale Israel de Egipto, lo persigue el faraón con su ejército. ¿Y qué había? Una columna ¿de qué? De fuego. Y la Biblia dice que esa columna de fuego que representaba la gloria de Dios, para Israel era luz, pero para los egipcios era tinieblas. Fíjate, la gloria de Dios para su pueblo era luz y para los enemigos era tinieblas. Y esa nube acompañaba al pueblo durante su travesía en el desierto. ¿Cómo se manifestaba? En el día era una columna de nube que los protegía y los guiaba. Los protegía del sol inclemente, de las altas temperaturas. Pero de noche era un fuego que los protegía de las bajas temperaturas. Pero esa nube hacía algo más. Esa nube indicaba cuando ellos tenían que moverse o cuando tenían que quedarse. Y la Biblia dice que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Y cuando la nube se paraba, el pueblo se paraba. La gloria de Dios manifestada allí guiaba al pueblo. Estamos en el libro de los Éxodos. Y vamos rápidamente, que lo vamos a leer en dos versiones, a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Primero lo vamos a leer en la versión 60, pero lo vamos a desarrollar en la versión NTV. Creo que no está aquí arriba la NTV, porque nos da un lenguaje con el que estamos más familiarizados. Éxodo capítulo 33, ya te voy a decir dónde vamos. Me vine a Génesis, con razón no lo conseguía.
Éxodo 33, capítulo 1, Jehová, versículo 1. No, yo estoy donde no es. No es Éxodo 33, te lo voy a leer. Si lo consigues, me sigues. Estamos en el texto donde Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. Eso es lo que vamos a buscar. Si lo consigues, hermanos, quizás es el 23 y lo anoté mal. El 12, oye, pero sí lo anoté bastante mal. A ver. 33:12. Ah, gracias. Ok, dice así. Y dijo Moisés a Jehová. No, yo lo voy a leer aquí en el teléfono. No sé qué está pasando con esta Biblia. Jehová, dice el Señor. Moisés le dice, Señor, revélame tu gloria. Y el Señor le dice, está bien, Moisés, yo te voy a revelar mi gloria. Y le dice a Moisés, lo voy a parafrasear porque no, en verdad estoy perdido aquí. Le dice Moisés a Jehová, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, no te puedo mostrar mi gloria porque ningún hombre me puede ver cara a cara, porque si no va a morir. Escucha bien, muéstrame tu gloria. Y la respuesta es, no puedo hacerlo por tu bien. Porque si algún ser creado, si algún humano ve mi gloria, mi rostro, caerá muerto. Y Dios no quería que cayese muerto. Entonces, le dice, Moisés, yo no te voy a mostrar mi rostro, pero te voy a mostrar mis espaldas. Y te voy a colocar en una roca y te voy a colocar en hendidura y allí te voy a revelar mi gloria. Y cuando esté pasando, voy a proclamar mi nombre. Si lo consiguieron, hermano, me hicieron el favor de conseguirlo. Mire, yo qué, gracias. Mire, por eso es que aquí está en una congregación que sabe de Biblia. Gloria a Dios, mano. Éxodo 18. Hermano, gloria a Dios. Mire, eso pasa cuando uno predica después del año nuevo, ¿no? Porque uno el feliz año, las hallacas, la cuestión. Amén. Te ruego que me metas tu gloria. Gracias, hermano, los amo. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Hermano, Dios es espíritu, ¿no? Cuando Dios dice que le va a ver la espalda, un espíritu tiene espalda, tiene mano. Es Dios hablando en lenguaje comprensible para nosotros, porque Dios se identifica con nuestra forma, porque nos creó a su imagen y semejanza, y nos habla en cosas en lenguaje que nosotros podamos entender. Ahora Él dice, tú no puedes ver mi rostro, es decir, no me puedes ver cara a cara como yo soy, pero tú vas a ver mis espaldas. Y cuando pase mi gloria, yo diré mi nombre. Y aquí parte de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Primero pasa su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dice cuando pase mi gloria? ¿Acaso la gloria es algo distinto a Dios? Es como que Dios va por aquí y la gloria va por allá. ¡Epa, gloria! ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es lo que podemos ver de Dios. Lo que se puede ver de Dios. Porque si Dios es espíritu y nadie le ha visto jamás, pero hay algo que se ve en el trono. Porque algo adoran en el trono. ¿Qué se ve? La gloria de Dios. Una luz inmarcesible, inaccesible, resplandeciente. Gracias, hermano. Y cuando pase por allí, proclamaré mi nombre. Hermano, la gloria de Dios
tenemos que entender, está muy relacionado con el nombre de Dios, que está relacionado a su vez con lo que Dios es. No es como nosotros, mi nombre es Eric, entonces empezamos a buscar una página de internet, significado del nombre Eric. Entonces, no, que Eric es príncipe hermoso, no sé, se entiende. Esto explica muchas cosas, dije yo cuando lo vi. Ok, pero cuando los hebreos colocan un nombre en el lenguaje que Dios le dio a la humanidad, que es el hebreo, hay un significado detrás de cada palabra. Y el nombre de Jehová tiene un significado. Quizás no lo vamos a comprender. ¿Cuál es el significado pleno que es? Pero sí podemos ver en el capítulo siguiente lo que el Señor dice de su nombre. Vamos a leer el siguiente verso. Capítulo 34, le damos vuelta a la página y vamos a leer el verso 6. Porque parece que en el verso 6 se ejecuta lo que estaba hablándose en el capítulo 33. Porque ve que Dios le dice a Moisés, Moisés, vas a hacer esto, te voy a colocar una hendidura, cuando pase, hará acá, y le dice qué es lo que va a hacer. Pero no se ve que lo haga, ¿cierto? Verso 33 que lo acabamos de leer, Dios dice cómo lo va a hacer, lo que va a vivir Moisés, cómo va a ver su gloria, pero ahí no dice, y pasó Jehová, no. O sea, o dice una descripción parcial de lo que iba a hacer. Vamos a leer el verso 34. Versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, como se lo había dicho en el capítulo anterior, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hermanos, esto nos da una visión de quién es Dios, de cuál es su nombre y la característica de este Dios. Porque cuando Dios decide revelar su nombre, no solamente dice yo soy Jehová, Jehová, o en el hebreo se leería Jehová, Jehová. Yo tengo unas características que les quiero decir qué significa ser yo. Y vamos entonces a mudarnos a la versión NTV. Si la tienes en el teléfono, por favor busca tu Biblia y pon NTV, me sigues. Y si no, escucha muy bien, porque vamos a leer el mismo texto en una versión que podamos entender un poco mejor. ¿Ok? Cuando el Señor proclama, dice Yahweh el Señor. Y dice la siguiente característica: el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Esta versión nos da un lenguaje que podamos entender un poquito más. ¿Qué nos dice el Señor cuando proclama su nombre y habla de sí mismo? Nos dice, yo soy amor inagotable. Yo soy fidelidad. Yo no me enojo rápidamente. Yo soy un Dios de compasión y misericordia. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Eso está en la primera parte de este verso. Pero inmediatamente después dice, yo no daré por inocente al culpable. Entonces, ¿es Dios un Dios de amor?
¿O es Dios un Dios castigador? Porque parece que el verso nos está hablando de dos características muy diferentes de Dios. ¿Por qué la primera parte del verso me dice Dios es amor y después me dice que va a castigar a mis hijos y a mis nietos por algo que yo hice? Eso me parece una contradicción de lo que dice Dios que Él es. O eres amor o eres un castigador. ¿Qué eres? Porque no entiendo muy bien lo que dice allí. Por lo menos de buenas a primeras. Hermano, nosotros tenemos que entender lo que es la santidad de Dios que te dije al principio, para comprender quién es Dios. Si tú no comprendes lo que es la santidad, muy difícilmente vas a entender lo que es Dios, lo que a Dios le agrada y lo que Dios espera de ti. ¿Qué es santidad? Te lo dije al principio. No solamente es pureza, no solamente es cero pecado, sino que es algo totalmente distinto, alguien totalmente distinto, apartado de. Eso es Dios y esa es su santidad. Él es distinto a todo lo creado, pero adicionalmente es aparte de todo lo creado. Él está en una categoría donde Él únicamente está. Y allí, en esa categoría llena de pureza, está su santidad. Cuando Dios ve el pecado, no lo ve como tú y yo lo vemos. Porque tenemos que entender cómo Dios ve las cosas. Porque cuando yo peco, mi esposa peca o alguien cercano peca, yo le digo, tranquilo, todos somos pecadores. Pide perdón, no lo hagas más. Eso es lo que yo veo. No, que aquel me dijo una mentira. Bueno, todos decimos una mentira. Porque nosotros estamos tan contaminados con el pecado que parece que lo vemos normal. Pero Dios no lo ve normal. Dios no ve el pecado como nosotros lo vemos ligeramente. Muchas personas podrán decir, Dios sobrereaccionó en el Edén. Porque si lo que hicieron fue comerse una frutita y lo va a sacar de su gloria y todas las generaciones también. Dios como que está exagerando con los castigos. Y una persona incrédula te puede decir eso. ¿Por qué? Porque no entiende lo que es la santidad de Dios. Y tú y yo a veces no entendemos lo que es la santidad de Dios. Ahora, la santidad de Dios lo lleva a una tolerancia cero con el pecado. Eso es lo que sucede. Dios no puede tolerar el pecado. Yo te he dado un ejemplo anteriormente. Agarra un perro muerto, lo dejas debajo de tu cama y vive con él. Y dime si lo vas a tolerar. Eso, pero en mucha categoría, muchísimo más grande, es lo que Dios siente con el pecado. Aborrece el pecado. Le da asco el pecado. Tú y yo somos pecadores, hermano. Si nosotros estamos cundidos en pecado. Sí, como cuando decimos que está cundido en piojo. Ajá. Cundidos en pecado. Por eso es que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Dios dice aquí, yo soy amoroso, pero por causa de mi amor me airo. Pero ¿cómo es eso? La ira no es contraria al amor. No. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hermano, tú amas a los niños, a los bebés. Tú amas a tus nietos, a tus sobrinos, tú lo amas. Ahora, imagínate tú que tu bebé favorito, sobrino, nieto, primito, el que tú tengas allí en mente, tu hijo, llega a alguien, lo viola consecutivamente, le pega, lo azota y lo arroja en un sótano. Tú amas mucho a ese niño. ¿Qué harías o qué sentirías tú por lo que le hicieron a ese niño? Ira, rabia, enojo. Te sentirías indignado. Hasta podrías llegar a sentir odio. Ahora imagínate Dios
que es totalmente santo, que es tan amoroso de sus criaturas, y ve a alguien violando, ve a alguien maltratando, ve a alguien haciéndole daño, matando a otro. ¿Cómo se siente Dios, que es tan lleno de amor, que es amor en esencia? ¿Cómo se siente Dios con el pecado? Eso no es justo que castigue ese pecado. Entonces, a veces tenemos una percepción de que la ira de Dios es mala. Es un aspecto como tenebroso de Dios, cuando realmente la ira de Dios es la expresión de su amor, de su santidad. Porque no dará por inocente al culpable, por su santidad y por su amor. Por eso Dios dice que aquel que le hiciese algo a uno de sus hijos, mejor es que se ate una roca al cuello y se lance al fondo del mar. Ay, pero si Dios es malo, lo que le va a hacer a esa persona. No, Dios es amor y castigará lo que hizo esa persona. Entonces Dios está mostrando ahí su amor incondicional y a su vez está mostrando otro aspecto, que es el amor celoso de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la gloria de Dios? Mucho, mucho. Porque la gloria de Dios es el resplandor de lo que Él es. Y para entender lo que es la gloria de Dios y lo que nos dice el pasaje, tenemos que entender qué es o cómo es, quién es Dios, cuál es el carácter de Dios. De este verso que acabamos de leer en Éxodo, me encanta, y lo vamos a desglosar en 5 puntos rápidamente. Pudiésemos dar estudio largo de eso, pero no es el punto. Lo primero que Dios dice en su característica en la versión NTV, te repito, si tienes tu teléfono, por favor, busca tu versión del teléfono. No vas a revisar WhatsApp, Instagram, no. Sígueme en la lectura, no seas tan pecador. Lo primero que Dios dice es: yo soy Yahweh, yo soy Jehová el Señor. E inmediatamente dice: el Dios de compasión y misericordia. Ahí el Señor utiliza la palabra hebrea rahum, que significa compasivo, de profunda misericordia. Pero esa profunda misericordia no va a ser un sentimiento. Esa profunda misericordia va a hacer que Dios se mueva a actuar conforme a esa misericordia que siente. De ahí se desprende el verbo rahamín, que es un sustantivo, el sustantivo rahamín, que significa ser compasivo. O sea, tú puedes ser compasivo porque hay compasión en ti. Y Dios se muestra compasivo porque Él es compasión. Ahora, el hebreo es un lenguaje muy interesante y mientras uno aprende unos daticos por allí, más interesante se vuelve. De la misma palabra, rahum, se deriva una palabra llamada rehen, que significa matriz. Matriz. Y tú dirás, ¿por qué tiene que ver la compasión con la matriz? Mucho, hermano. Mucho. Hermanas madres, cuando ustedes sintieron a su bebé aquí, a ese monstruico tan feo que tiene ahorita al lado, ¿qué sintieron? Amor, ¿verdad? Un amor que nacía desde el interior de su ser. ¿Y cuando nació? Más amor. Y cuando llegó adolescente, un poquito menos de amor, pero había. Pero era un amor indescriptible. Es un amor distinto al que puedas tener por tu mamá, ¿cierto? O que puedas tener por tu pareja, por tu esposo. Es un amor que nace de lo más profundo y que nadie te lo puede quitar nunca. ¿Por qué la palabra matriz de hebreo se deriva de compasión? Porque con tu niño, tu niña nacida, siempre vas a tener un amor de compasión y cuidado. Y sabes, Dios le dice a Israel, y por extensión a nosotros, Israel espiritual, que somos la niña de sus ojos.
que hay un amor compasivo que nace desde las entrañas de Dios por ti y por mí. Pero Dios también nos dice aquí en el Éxodo acerca de sí mismo que Él es Hanún. Soy el Dios de misericordia, de gracia y favor. Significa Hanún, gracia. Su sustantivo es gen, gracia o favor. Gen. Y yo no te quiero dar una clase de hebreo, si quieres te lo aprendes, si no, pero tengo una idea de lo que está diciendo Dios. Yo soy Hanún, yo soy gracia, y yo doy gen, que yo doy gracia o favor. Gen lo podemos ver también como un poeta, para que lo entiendas. Tú has leído alguna vez un poema que tiene unas palabras muy bonitas, que es tan elocuente, y tú dices, ay, qué hermoso. ¿Te ha pasado alguna vez? Con una canción romántica, esa que le cantaste alguna vez a tu esposo, a tu esposa, y se la dedicaste cuando estabas enamoradamente romántico, pero que después de casado ya no le dedicas mucho. También un gen es una joya muy bonita, como la que a juro y damos nosotros cuando nos vamos a comprometer. Damos un anillo lo más bonito que podemos pagar. ¿Y qué hace la esposa? ¡Ah, qué lindo! Y lo mira. Y la prometida, él se deleita y dice, oh, qué bonito, me amó. Esa persona dio un gen. Ahora, cuando Dios empieza a dar gracia, cuando Él empieza a dar favor, Él da de su gen. Y la Biblia dice muchas veces, Señor, dame gen. Señor, ten gen de mí. Ten gracia, ten misericordia, o sea, dame tu favor. Y sabes, cuando nosotros le pedimos al Señor, nosotros no podemos estar exigiéndole a Dios. Nosotros tenemos que pedir, Señor, dame tu favor. Dame algo que tú quieras darme. Dame ese algo bonito. Dame gen. Y el Señor promete en las Escrituras darnos de su gen. Isaías 30, del 18 al 19. Espero tener esta cita buena. Le dice a Israel, ciertamente el pueblo morará en Sión, nunca más llorarás, y el que tiene misericordia, el que tiene gen, se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará gen, que os dará el Señor, pan de congoja y agua de angustia con todos tus maestros. Nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tu maestro. Yo sé que ese texto de repente se te hizo difícil de leerlo, pero básicamente en ese momento Israel estaba disperso en Babilonia y él le dice, Israel, yo voy a tener gracia contigo. Yo te voy a dar de mi gen. Yo te voy a dar gracia a ti. Efesios 2:8 también utiliza la palabra griega, porque ya no es el hebreo, sino el griego, de la palabra gen, que significa, que se dice caris. Vamos a buscar Efesios 2, versículo 8, para que lo puedas entender en el concepto de lo que nosotros vivimos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que es un caris de Dios, es un gen de Dios. Cuando Dios dice quién es Él, dice, yo soy gracia, yo soy el que te da gracia, yo soy el que te da don, yo soy el que te da regalo que proviene de mí. Hay otra palabra que el Señor usa allí, porque Él dice, sabes, yo soy lento para enojarme. Y la palabra es muy graciosa. No por lo que dice, sino por lo que significa, aunque sí. Eric Apayán. Ahora, Eric Apayán significa de larga nariz. Y yo dije, oye, yo soy Eric, tengo una nariz larga, una nariz grande y soy largo. Alguna de las dos soy. ¿O soy nariz o soy largo? Pero la palabra en hebreo es Eric Apayán.
y fue traducida a nosotros como lento para la ira. Que tiene que ver una nariz larga con lento para la ira. A lo mejor por eso los narizones son más tranquilitos. No. Entonces querrá decir que Dios está diciendo que Él es narizón. Y por eso siente mejor las adoraciones y el incienso porque la nariz. No. Esa era una expresión del lenguaje judío. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando alguien se pone bravo, se le pone la nariz de este tamaño y roja? ¿Sí? Yo no entendía antes cuando estaba recién casado con mi esposa, porque decía, se le puso la nariz de este tamaño. Y yo, ¿pero por qué se le puso la nariz de ese tamaño? Decía yo. Y ella me empieza, no, que él se le puso la nariz de este grande. Y yo, es que le dio sinusitis y se le inflamó. Le dieron un golpe, ¿qué pasó? No, y después ella me dijo, no, que cuando la gente se pone brava se le pone la nariz grande. Pero los judíos dicen que la nariz se le ponía roja. Yo no sé, a mí no se me pone roja, no me doy cuenta, pero que cuando se enoja, la cara se pone roja. Entonces, cuando alguien se ponía bravo muy rápidamente, que nosotros llamamos fosforitos, ellos dicen, no, tiene la nariz corta, porque de una vez se le pone roja, se enfada muy rápido. Pero alguien que era más paciente, no se enojaba tan rápido, dice, no, él tiene la nariz larga. Porque lo rojo dura mucho para ponérselo, entonces tiene la nariz largota. Y el Señor, para hablarle a los hebreos, le dice, yo tengo la nariz larga. Yo soy paciente. A mí no se me nota y no me llega tan rápido el enojo en la nariz. Hermano, el hecho de que Dios tenga la nariz larga, que tarde en enojarse, no quiere decir que Él no se enoja. Quiere decir que Él tiene una longanimidad, que Él es tardo para la ira, que Él no es un Dios que tú pecas y dices, consumido en fuego. No, Él es perdonador. Él tarda para airarse. Pero no pienses que por tardar en airarse Dios es aguantador. Eso es otra cosa. Dios no es alcahueta ni aguantador de pecado. Simplemente que su amor, su gracia y su nariz larga para con nosotros hace que Él aguante un poco por su misericordia lo que tú y yo merecemos. Y por eso muchas personas dicen, ¿sabes? Yo peco, y que me iba a pasar algo, pero no me pasó nada. Mira cómo pegué, que escondidito, nadie se dio cuenta. Es como que es mentira de las consecuencias del pecado. ¿Estás jugando con la nariz del Señor? Hay otra palabra que el Señor dice en su descripción cuando pasa su gloria, que dice su nombre, que Él explica quién es. Es una palabra hermosa, hermano. Dios es Gesed. Gesed. Y esa es una de las palabras más hermosas que yo he podido entender. Se llama amor, significa amor leal. Amor incondicional. Generosidad y compromiso. Amor Gesed. Y el Señor dice, yo soy Gesed. Yo soy leal a mi amor. Al amor que te doy, soy leal. Te voy a compartir una anécdota fresca. Yo leí esto esta semana. Y ayer yo venía bravo con Safi en el carro. Muy bravo. Por una estupidez. Ahí está de muerte la risa. Nosotros íbamos manejando. Yo estaba mandando, o sea, ya me ponía el teléfono porque yo no agarro el teléfono mientras manejo, pero ella me puso para mandar una nota de voz. Y me he tragado un hueco en la Bracamonte frente al Parque del Este. ¡Pácata! Safi, que tiene la nariz corta. Ella agarró el teléfono y se movió así. Y yo, que también tuve la nariz corta, le dije, moléstate pues. Y se molestó. Porque yo nunca había visto una mujer tan obediente como Safi en ese momento, que digo, moléstate, y se molestó, hermano. Gloria a Dios, mire, es un ejemplo de esposa. El hecho que agarramos circunvalación
Venía muy bravo. Bueno, me provoca es para mí aquí, que maneje ella, pues ella no sabe manejar mucho. Y varias veces me vi tentado en estacionarme y decir, maneja tú pues, aquí nos quedamos. Porque usted maneja tan bien y no cae en hueco. Pero dije, no, eso es darle cabida al diablo. Y aguanté. Iba con ganas de decirles cosas y no. Llego a la entrada del Cují, la voy a molestar, porque el pecado es así. Voy frenandito y ¡pum! Frené de golpe. Y dice, que me diga algo, sino que maneje ella. Pero ella me dice de repente, vamos al hiperlíder, hay que agarrar para la otra vía, que quería comprarse unas uvas. Yo no le hablé, mano. Yo me puse digno, pero volteé el volante y me fui para allá. Misericordia, decía yo espiritualmente, misericordia. Y íbamos por allí en la avenida y ella me dice, disculpa. Yo, amor, yo estoy siendo compasivo, vamos a comprarle las uvas. Y ella me pide perdón. Y cuando yo voy por ahí dispuesto a decirle algo bien ácido, el Señor me dice, Geset. No me dijo más nada, más nada. Me dijo, Geset, amor incondicional. Y yo apreté los dientes porque no me cayó bien esa palabra en ese momento. Yo apreté los dientes y dije, Señor, en serio, yo tengo un buen punto aquí, yo podría ganar esta discusión. Y tú sabes lo que le cuesta a uno, el hombre, ganar una discusión. Entonces, Geset me dice otra vez, ya voy, Señor, ya escuché. Geset me dice otra vez. Yo lloré de rabia, de impotencia y la solté. Como pasamos en el estacionamiento y le agarré el brazo y dije, ¿te vas a bajar conmigo? Y otra vez, Satanás, no vas a ir, indigno. Tú eres la cabeza del hogar. Y dije, no. Y lo que le dije a ella fue, el Señor me dijo que tuvieras ese contigo. Y ella conoce esa palabra porque la estudiamos hace un tiempo. Mi amor contigo, tuve que decirle, es incondicional. O sea, el amor incondicional no se trata de que te voy a amar porque eres bueno. Te voy a tratar porque te voy a amar porque me tratas bien, porque no, te voy a amar a pesar de todo. Y cuando el Señor dice eso, déjame decirte que mientras Él estaba arriba en el monte, abajo estaban haciendo un becerro de oro. Y el Señor dice, yo soy Geset. Y más adelante el Señor tuvo que demostrar su Geset para Israel, su amor incondicional. Y Dios demostró su amor incondicional contigo y conmigo en la cruz del Calvario con Jesucristo. Porque recuerda, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos, alejados, enajenados de la gloria de Dios. Y nosotros éramos felices con eso. Sí, porque nosotros rechazábamos y desafiábamos a Dios activamente cada día de nuestra vida. Y esa no es la última palabra. Dios más adelante dice, yo soy Emet. Emet significa fidelidad. Y también puede ser traducido algunas veces como verdad. Algo verdadero, algo que es cierto. Y de ahí se deriva lo que nosotros conocemos con la palabra, como la palabra amén. Y esa palabra tiene que ver con mucho más, también tiene que ver con estabilidad y confiabilidad. El Señor nos dice, yo soy confiable. Puedes confiar en mí. Puedes descansar en mí. Eso es quien yo soy. Es fidelidad, hermano. Y Dios es fiel. ¿Sabes por qué? Porque en este pasaje que nosotros vemos el amor y la justicia de Dios que parece una contradicción. El Señor nos dice en una de sus muchas profecías que el Señor nos dará una señal.
de su amor, que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Hermano, todo lo que dice Dios que Él es en este pasaje, que Él es amor y justicia, y que su justicia no puede pasar por alto el pecado, pero que Él nos ama. ¿Sabes dónde se conjugó? En un pesebre, donde la justicia y el amor de Dios, donde Emmanuel, Dios con nosotros, vino a nacer para darnos esperanza. Y por eso cuando el ángel se apareció, la gloria de Dios llenó ese lugar, porque en ese momento la gloria de Dios estaba naciendo en un pesebre. Y por eso los ángeles y las huestes celestiales se abren los cielos y aparecen millares y centenares de ángeles de huestes celestial que dicen: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. ¿Por qué paz? ¿Por qué gloria? Porque lo que Dios estaba haciendo en ese nacimiento en Belén era tan glorioso, porque era Él mismo entre nosotros. Para que su amor no pasase por alto su justicia. Porque todo pecado tiene que ser castigado. Porque Él no dará por inocente al culpable. Pero el amor de Dios se manifestaba en que quería salvarte, que quería traerte de vuelta a su gloria. Y ese niño que creció, que nos nació a nosotros como un regalo de Dios. Como un Ken de Dios. El Señor mostró su gracia, su Hanún en Jesucristo. Y el autor de los Hebreos, busca por favor Hebreos 1, y vas a encontrar de que él dice que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Literalmente, en griego no dice que ha hablado por el Hijo, dice ha hablado en Hijo. En Hijo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, es el Señor, es la palabra de Dios y es la expresión del amor, de la gracia de Dios. A Él lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y mira lo que dice acá: el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Sabe? Cuando los hebreos, cuando Israel estaba en el monte Sinaí, la gloria de Dios se manifestó en un fuego. Y ellos no podían pasar hacia allá porque la gloria de Dios y su santidad lo iba a consumir. El sumo sacerdote no podría entrar al lugar santísimo porque se iba a consumir, se entraba indignamente. Una vez al año, más nadie, uno solo, una vez al año, por la gloria de Dios que estaba allí. Pero Jesús, toda esa gloria que se vio manifestada en nube, en fuego, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando tú ves a Jesús, tú ves a Dios en su gloria. Tú ves la gloria de Dios en Jesús, porque Él es la imagen misma de su sustancia.
A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito de Dios le ha dado a conocer. Por eso es que nosotros adoramos a Jesús, porque Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y fue hecho tanto superior a los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos. Ese es tu Salvador. Esa es la buena nueva que predicamos, que nos nació un Salvador que es Cristo el Señor. Porque en la cruz la justicia y el amor de Dios conjugó en un sacrificio para que podamos disfrutar de la paz. Y de esa forma, de esa gloria que estábamos apartados, desde que caímos como raza humana en el Edén, ahora el Señor nos dice: que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Por Jesucristo tenemos acceso a la gloria de Dios. Por Jesucristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Y por Jesucristo estaremos algún día en la gloria de Dios cara a cara. Aplauda, hermano, si quiere aplaudir. Algo más que te quiero decir. ¿Sabes cuando? ¿Te acuerdas cuando los cielos se abrieron, aparecieron las huestes celestiales? Cuando yo lo leo, qué glorioso debe ser o debe haber sido. Ojalá hubiese estado allí. Pero parte del regalo de Dios es que podamos adorar en comunión. Y sabes, cuando tú y yo estamos adorando aquí en el servicio, hay una hueste celestial que también está adorando a Dios. Hay hermanos en todo el mundo que está adorando a Dios. ¿Y sabes qué hace Él? Él derrama su gloria y se deja adorar por nosotros. Cuando tú adores aquí en la iglesia o en tu casa, ten en cuenta que tú no tenías acceso a eso. Ahora tienes libre acceso y con confianza. Porque Jesús, la gloria de Dios, justicia de Dios, compró con su sangre tu acceso al Padre.